Ahora va a hablar Quique Romero, periodista, gran investigador sobre la geopolítica, y Carlos Luz, economista y director del Instituto Gesell. Así que les pedimos un aplauso, por favor. Micrófono 4. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Acá está mi amigo Quique Romero, periodista. Yo les cuento rápidamente antes de darle la palabra a Quique, que es no es viejo, pero es un antiguo investigador de estos temas monetarios y políticos, que además de abogado, especialista en Derecho Comercial y Derecho Bancario, tengo un posgrado en Economía. Soy director del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell. Silvio Gesell, creador de la economía moderna, es de Argentina, algo que nadie sabe. Pero les quiero contar, antes de pasarle la palabra, que también soy renacedor, hice rebirthing, que tiene que ver con lo que estamos haciendo acá. En la década del 90, meditación trascendental, rebirthing, renacimiento con respiración, parto natural. Tuve a mis hijos en mi casa. Y la energía de lo que vamos a hablar hoy es real. Yo aprendí del dinero en un libro de Leonard Orr, que es el que trajo el rebirthing a Occidente desde el Himalaya, que se llamaba La verdad acerca del dinero. Todo el cuento, el verso, la magia negra y blanca que hay con ese tema del dinero, que es energía, ¿sí? Y eso funciona de esa forma, se manipula, como ya todos sabemos. Así que vamos a tratar de investigar qué es lo que hay por ahí. Así que nada, me quería presentar de esta manera para que vean que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y la sanación social, en mi opinión y en la de muchos, como una medicina social, pasa por el dinero, por limpiar y redimir la contaminación del dinero, porque el dinero es el circulante, como se lo llama, porque debe circular. Si no circula, el oxígeno, la sangre, la información, desde la antroposofía, Rudolf Steiner dice que el yo reside en la sangre, que tiene hierro. Bueno, hierro cósmico es otro tema. También Goethe dice que la sangre es un fluido muy especial, en Mefistófeles. Tenemos a Drácula, que te chupa la sangre, ¿no? Como la usura, como los bancos. Entonces resulta que tiene mucho que ver lo que estamos diciendo, porque si la sangre circula en todos los tejidos del cuerpo social o el cuerpo místico de Cristo, si lo queremos llamar así, tenemos que el yo tiene un yo social. El yo social tiene que tener una sangre que lo irrigue, porque allí donde la sangre no llega, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo y el tejido? Se muere, se gangrena, se pudre, una palabra fea, se gangrena, muere. Como vemos, los pedazos, villas miserias, gente, nosotros, familia, donde eso no llega, muere como una planta. Así que el secreto está en que circule. Quique, te dejo la palabra, muchas gracias y seguimos. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Y primera pregunta, Sol, allá en la cabina, ¿están todos los videos? ¿Todo está correcto? Dame una señal prendiendo y apagando la luz, si es así. No, ahí está, bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar de la energía del dinero, pero para esto necesito demostrarles que el dinero es energía. Por favor, pónganse de pie, todos. Froten sus manos con mucha fuerza, froten con mucha fuerza. Bien, bien, froten las manos, que las manos son las antenas para atraer dinero y tienen que generar esa energía. ¿Sienten el calor en las manos? ¿Lo sienten? Bueno, levanten los brazos, levanten. Yo el otro brazo no lo puedo levantar. Levanten los brazos, sus manos son antenas que captan la energía. Y repitan, cierren los ojos, repitan, el dinero fluye hacia mí. El dinero fluye hacia mí. El dinero fluye hacia mí. Bien, listo, siéntense. Abran sus billeteras, miren si están llenas. Mírenlas. ¿Están llenas? ¿Fluyó el dinero?
¿Sí fluyó? ¿Fluyó? Por favor, enséñenme. Vamos, miti con todo lo que le fluyó, ¿eh? Bueno, si no les fluyó, no entendieron nada de lo que escucharon del doctor Pablo. Primero esto. No lo entendieron al doctor Pablo, que fue muy claro. Pero yo les voy a explicar por qué no les fluyó. Y esta es la parte más importante, es lo primero que tenemos que comprender. Están hechizados. Están bajo un hechizo. Un hechizo que tiene por lo menos 5.000 años seguro. Un hechizo de la magia negra babilónica. Este hechizo nace en la antigua Babilonia, nace en los templos babilónicos, con los sacerdotes babilónicos. A ver, entendamos. Toda la cuestión de la banca, tal cual la conocemos, banca, dinero, nace ahí, en los templos de la antigua Babilonia. Fíjense hoy a tal punto que los bancos son representaciones de los templos. Bueno, en este siglo ya no tanto, son más bien torres de cristal que pretenden imitar a Dios, las casas bancarias, pero a lo largo del siglo XX las casas bancarias eran imitaciones de templos. Es más, la casa central del Banco de la Nación Argentina, su propio logo no es más que un templo griego. Bien, banca igual templo. Templo igual sacerdotes, obvio, que son los dueños del negocio que lo llamaron templo. Y ahí nace el dinero. Los templos y los sacerdotes no eran más que casas de cambio. Y acá nace el hechizo, el gran hechizo que nos mantiene hoy a todos atrapados e impidió que ustedes tengan las billeteras llenas después de haber hecho este ejercicio para traer el dinero fluyendo hacia ustedes. Es esto, el hechizo, el gran hechizo de la magia negra. ¿Qué descubrieron estos sacerdotes que son más bien magos negros? Que la gente se cree cualquier cosa. Eso descubrieron. Entonces, construyeron los templos, le hicieron creer a la gente que Dios quiere que tu oro lo dejes acá en el templo, en custodia de Dios, no nuestra, porque el templo es de Dios, el templo es la casa de Dios. Y los pobres babilonios iban y le dejaban su oro. ¿Y qué recibían a cambio? Tablitas de arcilla cuneiformes. Y ahí nace el dinero, en realidad. Ahí nació, en ese mismo instante, pero no es el oro. El oro se lo quedaron los sacerdotes. Los sacerdotes mismos, dentro del templo, se sentaban en unos banquitos. Cada sacerdote tenía su banquito. Se sentaba uno al lado del otro y entre ellos, ¿qué tenían ahí en el banquito con todos sus compañeros? Tenían una mesa de dinero, eso era, una mesa de dinero. Hacían intercambio de negocios. Cuando uno de los sacerdotes, que eran varios dentro del templo, perdía la confianza de los demás ¿qué hacían? Le rompían el banco donde se sentaba. Y eso se llamó bancarrota. De ahí viene el término. Sí, aunque ustedes no lo crean. De ahí viene el término bancarrota. Y es la pérdida de la confianza por parte de sus pares. La pérdida de la confianza por parte de sus pares. Se llamó bancarrota. Toda la historia de la banca es importante entenderla. Como les dije, nacen los templos, nace de los sacerdotes. El hechizo bajo el cual estamos todos hipnotizados e impedidos de que fluya esa energía se llama dinero. El dinero es un hechizo. El dinero no es el oro.
El oro es lo que tenemos nosotros. El dinero no es riqueza, la riqueza somos nosotros. Cada uno tiene una riqueza interior, la que sea, no sé, desconozco la de cada uno, conozco la mía, pero las de los demás no las conozco. Pero cada uno sabe cuál es su riqueza. Y quien no tenga ninguna riqueza, Pablo les decía, busquen un sentido para su vida. Bien, esa es la riqueza, el sentido de la vida o lo que sea. Quien no tenga una riqueza, no pretenda tener dinero. El dinero es simplemente, y después les voy a explicar cuando bajemos ya a lo concreto y terrenal, probablemente esta charla que escuchen hoy sea la más terrenal de todas las que van a escuchar en este congreso. Probablemente. El dinero no es más que eso, es la representación de la riqueza. La tablita cuneiforme que se llevaba el filigrés que iba al templo dejando su oro era una representación del oro que dejaban custodia de los sacerdotes. La cuestión era que cuando el filigrés volvía al templo con su tablita, mire, vengo a llevarme mi oro. No, Dios quiere que tu oro está acá. Si te llevas el oro a tu casa está mal visto a los ojos de Dios. Y no estarás desafiando a la ira de Dios. No, ténganlo, el oro que se quede acá. Y con eso seguían timbeando los tipos, con eso. Sí, lo colocaban, hacían todo tipo de negocios. Bueno, ahí nace la banca, ahí nace el templo y los sacerdotes. Bien, esto es de la antigua Babilonia, pasó al antiguo Egipto, a Grecia, a Roma. La historia ya la conocemos, pero ahora bien, ¿dónde nace la banca moderna, tal cual la conocemos hoy? Nace con las cruzadas, con los caballeros templarios puntualmente, que eran una de las tantas órdenes que fueron a las cruzadas de la Edad Media, pero los caballeros templarios estudiaron esta magia negra babilónica de manos de los herederos de los sacerdotes, estos magos negros que estaban en Medio Oriente, y la estudiaron y la comprendieron muy bien. Y en su vuelta hacia Europa crearon toda una red de bancos en los cuales, para no correr el riesgo, siempre es el cuento, correr el riesgo de llevar el oro de París a Roma y mirá si me asaltan en el camino. Mejor el oro lo dejo acá en un banco, el banco me da un papelito y cuando llego a Roma voy a la sucursal del banco en Roma que me den mi oro con el papelito. Bueno, eso es lo que hicieron los templarios y de esa manera se financiaron las cruzadas. Se convirtieron en los banqueros de Europa, en los más poderosos seres humanos de Europa, más poderosos que los reyes, más poderosos que el Papa. Por eso mismo desataron la ira del rey Felipe IV de Francia y del Papa Clemente V, y lo mandaron a la hoguera a Jacques de Molay, que era el jefe de todos los templarios, el gran maestre, y a todos sus secuaces, y se acabó el problema de la banca templaria. ¿Por qué? Porque todos los reyes y los papas se endeudaron de tal manera con los templarios que la vieja premisa usuraria, muerto el usurero, se acabó la deuda. Bueno, el Papa mandó a terminar con el problema de la usura de esta manera, cortándole la cabeza a la hoguera. Murieron en la hoguera por orden del rey Felipe IV de Francia. Bien, así nació la banca en Europa. Después, bueno, la banca fue evolucionando de Venecia, que era un antiguo puerto en el cual partían las cruzadas. Ahí aparece la nobleza negra veneciana, y tengan presente esto, luego de los templarios aparece en Venecia esta nobleza negra, que es la encargada de darle una nueva vida al sistema bancario con muchísimo poder.
Y si quieren saber quién gobierna el mundo hoy, que es de lo que siempre hablo en Antisistemismo Explícito, y es la nobleza negra veneciana. Los grandes personajes ricos de este planeta no son ni Elon Musk, ni, no sé, Jeff Bezos, Bill Gates, no son. Esos son los que aparecen en la revista Forbes y son las celebridades, son como los programas de chimentos de la tarde. ¿De alguien tienen que hablar los programas de chimentos de la tarde? Bueno, las revistas Fortune tienen que hablar de gente con guita, bueno, hablemos de estos, y aparecen como los grandes millonarios del planeta. Pero los verdaderos, los que cortan el bacalao, son los herederos de la nobleza negra veneciana. ¿Quiénes son? Son los accionistas del Vaticano. La corporación, el Vaticano no es más que una corporación. Y les tiro nombres, de apellidos más que nombres. Saboya, la familia Saboya. ¿Alguien tiene idea quién es la familia Saboya? La familia Saboya es la familia más poderosa del planeta. Más que los Rothschild, más que cualquiera. Vean si no el escudo de la familia Saboya y lo van a ver muy parecido al de la bandera de un país donde está toda la guita del mundo. ¿Por qué se creen que en el Vaticano la guardia es suiza? Bueno, todo tiene que ver con esto. Estos magos negros babilónicos crearon las religiones, todas las religiones las crearon ellos para mantener el hechizo. Si fuéramos conscientes verdaderamente en los términos que nos acaba de explicar el doctor Pablo, no habría en el planeta lugar para las religiones, porque los sacaríamos a patadas en el traste a todos estos sacerdotes que no son más que magos negros babilónicos que nos mantienen hechizados, sumergidos en la pobreza y en la deuda, en la esclavitud. No sería más que eso. Pero bueno, la historia de la banca va de Venecia a Frankfurt. Y su paso por Frankfurt, en el norte de Europa, Alemania, la ciudad alemana de Frankfurt, es fundamental porque ahí nacen los bancos tal cual están concebidos hasta hoy en día. Y sí, ahí aparece la familia Rothschild. Amsel Meyer era un orfebre de Frankfurt que en su casa, en la puerta de su casa, no de su casa, de su negocio, en la puerta de su negocio tenía un escudo rojo. El tipo un orfebre, hacía joyas con oro, eso es un orfebre, hacía anillos, cadenitas, no sé qué hacía, pero bueno, joyería, compraba oro y vendía oro para joyería. El tipo se dio cuenta de una cosa fundamental que voy a pedir, Sol, si podemos pasar el video 01, por favor. Lo que estamos por ver ahora, un breve clip, es el film de Hollywood, una película hollywoodense de 1934, La Casa Rothschild. Veámoslo, por favor. Strive for money. Money is power. Money is the only weapon that the Jew has to defend himself with. Oh, never. Come, you must speak with you. All of you. Come closer. Much money is lost through sending gold by coach from one country to another. In times of war, it is seized by the enemy. In times of peace, by thieves. You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers. In your day, there will be many wars in Europe. And nations that have money to transport will come to the Rothschilds because it will be safe. You must stand by one another. No one brother must be allowed to fail while another brother succeeds.
Your 5 banking houses may cover Europe, but you will be one firm, one family, the Rothschilds, who work always together. Bien, esto es una película de 1934 de Hollywood, ellos lo dicen. Si esto mismo lo dijera Quique Romero sería un antiséptico. Y yo no soy un antiséptico, yo me limito a investigar la historia, nada más que eso. Esto lo dice esta película, está claro. Bien, Ansel Meyer, que compró un título de barón y como tenía un escudo rojo en la puerta, se hizo llamar barón de Rothschild. Rothschild es el apócope en alemán de Rothschild, escudo rojo. Descubrió, o no lo descubrió, ya lo habían descubierto los templarios esto, pero como a los templarios el Papa Clemente V les mandó a cortar la cabeza, nadie más se animó a hacer este yeite en Europa, hasta que el barón de Rothschild se anima y los manda a sus 5 hijos a las principales ciudades europeas a fundar la Casa Rothschild. Y ahí de vuelta todo empezó a rodar. ¿Qué descubrieron los Rothschild con todo el oro almacenado en cada una de las casas bancarias de cada una de las ciudades europeas? Londres, París, Viena, Venecia. Nápoles era. Bueno, ¿qué descubrieron? Que la gente dejaba el oro, ellos se llevaban los papeles y hacían circular los papeles y al oro no lo reclamaban. Era raro que alguien viniera a reclamar el oro en metálico, eran 1 de cada 10. Entonces descubrieron que si ellos tienen para respaldar oro equivalente a 1 de cada 10, puede emitir 10 veces más papelitos y que circulen. Total, nadie se va a dar cuenta de la trampa. Y eso es lo que sucedió hasta nuestros días. Así sucede. Bueno, la banca se traslada de Frankfurt a Londres. Y en Londres, en el año 1694, se funda el Banco de Inglaterra. Este es el primer banco central, que vendría a ser el banco policía de los demás bancos privados. Sí, tiene un barniz de una institución del Estado, del reino, en el caso inglés, pero no. Fueron los Rothschild quienes lo fundaron y fueron los Rothschild quienes les prestaban guita al rey de Inglaterra. El rey se endeudaba con su propio banco, que parecía el Banco Central, que parecía que era inglés, pero en realidad era un banco privado. Así funcionaba. El propio rey se endeudaba. Y bueno, ya había pasado, por eso el Papa Clemente V y Felipe IV de Francia les mandó a cortar la cabeza a los banqueros templarios. Ya había pasado, bueno, pero como se habían olvidado, habían pasado unos cuantos siglos, le dieron de vuelta manija. De Inglaterra, la banca central se traslada a Nueva York y es lo que conocemos hoy en nuestros días. El sistema bancario tal cual lo conocemos hoy, con epicentro, con corazón en Nueva York. Pero para que sucediera eso, tuvo que en el año 1914, fundarse la Reserva Federal. Para entender cómo fue el caso de la fundación de la Reserva Federal, que tenía mucha oposición por parte del propio Congreso de los Estados Unidos, veamos por favor el video número 2. November 1910. 7 bankers meeting in secret to create America's central bank. We just can't call it that. The 1907 panic nearly destroyed us. Banks failed, fortunes vanished. We want to control America's money supply, create booms, trigger busts, and profit from both. And how will we do that? We'll create money from nothing, loan it to the government, and charge interest. Legal counterfeiting, my friends. But there's a cost. Every dollar we print steals value from existing dollars.
It's a hidden tax that flows directly to us. And it gets worse. If we ever get off the gold standard, governments can print money for wars. Endless wars become possible and profitable. Since Americans hate central banks, we'll call it the Federal Reserve. Sounds governmental, doesn't it? It's not. The president will appoint board members, but we'll pick who he appoints. We'll have 12 regional banks. Looks decentralized, democratic even, but New York banks control them all. That's us. You're probably wondering how we're going to get this through Congress. December 23rd, 1913. Most of Congress home for Christmas. Perfect timing for passing unpopular legislation. I'll publicly oppose our own bill in Congress. They'll pass it thinking they beat Wall Street. We'll fund university chairs, write the textbooks. They'll teach our system as economic science. Beautiful. Every American born after this will inherit debt on money we created from nothing. Generational servitude. The Federal Reserve. Not federal, no reserves. But everyone will think it's their government protecting them. Good afternoon. Hagamos una pausa acá. Este era America's Jerome gold is Powell. supposed to back the dollar. Volvamos Leaving the un gold poquito para standard- atrás. El que dice good afternoon es Jerome Powell, el actual gobernador de la Reserva Federal. Y bueno, la Reserva Federal se funda, como dije, en 1914 con gran oposición del Congreso de los Estados Unidos. Y oh casualidad que los más importantes congresistas que se oponían estaban a bordo del Titanic. Y no consiguieron lugar en el bote. ¿Por qué? Porque en el Titanic tenían que subir a los botes las mujeres y los niños, ¿no? Casualidades. ¿Y qué pasó con la votación en el Congreso? Y la hicieron la noche previa a la Navidad. Todos ya se habían ido, cada uno a sus estados, y quedaban nada más que los acólitos para dar el quórum necesario, y ahí se funda la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal no es un banco que depende del gobierno de los estadounidenses. Ahí el senador Albright era el que estaba hablando, que fue el gran impulsor. Toda esta escena que acabamos de ver fue en la isla de Jekyll, que queda en el estado de Georgia, donde se reunieron previamente antes de esta sesión en la cual dentro del Congreso aprobaron la creación de la Reserva Federal. Bien, ¿en qué consiste la magia negra babilónica? En la creación del dinero. La Reserva Federal emite el famoso bono del Tesoro norteamericano. Ese bono del Tesoro norteamericano se lo presta al Departamento del Tesoro norteamericano. No, perdón, al revés. Empezamos de vuelta. El Tesoro norteamericano, que es el Ministerio de Economía de los Estados Unidos, emite el famoso bono del Tesoro norteamericano. Ese bono se lo entrega a la Reserva Federal. Pongamos que emiten un bono de $1.000, bien, la Reserva Federal prende la maquinita e imprime $1.000. Esos $1.000 se los manda de vuelta ya impresos al Tesoro norteamericano para que los ponga en circulación. Pero ese bono del Tesoro norteamericano promete pagar un interés sobre esos $1.000. Interés que nunca se imprimió. O sea que la deuda, en lugar de ser de $1.000, pasa a ser de $1.005. Y esos $5 nunca se imprimieron. Sumemos así la bola de nieve y vamos a llegar a nuestros días, no solo en Estados Unidos, en todos los países del planeta. En todos, salvo en 2 o 3, Corea del Norte, Irán, por eso la suerte que corren estos países. Y así llegamos hasta nuestros días. Veamos ahora la segunda parte, porque estos billetes que se imprimen, la gente cree que tienen un respaldo en oro. Bueno, algo pasó con el respaldo en oro. Lo mismo que descubrieron los templarios, lo mismo que hicieron los Rothschild. A ver, sigamos viendo, por favor. We ever made.
What was so bad about gold? It kept them honest, but they wanted power. You know, kid, folks today think this is just how life's supposed to be. What do you mean? Back in my day, one job could feed a family. My mother stayed home, father worked, and we ate together every night. Didn't realize how good we had it. After the World War, they promised gold-backed dollars, but they broke that promise. They printed paper backed by nothing, funded wars we couldn't afford and shouldn't have been involved in. But France caught on and sent a warship to get back their gold. Truth is, if more countries followed, our vaults would be empty and game over. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Turns out, when you fake the money, everything else follows, and you screw the next generation over. And it snowballs, kid. Prices shot up, paychecks didn't, life got tougher, and nobody knew why. We tried raising our kids the old way, but we didn't have the time or the money. So you outsourced parenting? Yeah, I guess you could say we did. Government schools raised them, and the TV taught them bad morals. They learned debt, not savings, bought houses they couldn't afford, played video games, gambling, antidepressants, and crimes. Families fractured, divorce rates doubled, birth rates plummeted. Things got so bad, people started financing Chipotle. Financing a burrito? Yeah, it's getting bad. Obesity, people eating cheap slop instead of real food. We got softer, sicker, and lazier. A nation in decline. But it didn't happen overnight. When Nixon left the gold standard, we traded sound money for a lifetime of debt. How will they ever pay it back? I don't think they plan to. Both sides keep spending like there's no tomorrow and leaving the bill to your generation. We didn't get it right, but you've still got a chance. So, take the reins, kid. Hold your ground and don't give up on sound money. Bien, mientras existía un patrón oro que lo eliminó Nixon en 1971, la cantidad de dinero que se imprimía tenía que estar respaldada con la cantidad de reservas en oro. Al eliminar eso, le dieron rienda suelta y es el mundo que tenemos hoy. Un mundo totalmente lleno de deuda, porque como les dije, el dinero nace como una deuda que emite el Tesoro norteamericano con el bono que promete pagar un interés y mientras más bono emita, más dinero se imprime. Si ese dinero no tiene un límite de que podés imprimir hasta acá, porque las reservas de oro son hasta acá, no tiene techo y es una deuda exponencial que es el problema de hoy en el planeta. ¿Y qué han hecho con esto? Han bastardeado lo que es el dinero. Las funciones del dinero, ¿cuáles son? Son 4. La número 1 es unidad de medida. El dinero sirve para ponerle el precio a algo. Punto, el precio, la unidad de medida. Es como un metro, una cinta métrica. Una cinta métrica que mide cuánto mide algo, bueno, eso es el precio de un bien, una medida. El dinero sirve como unidad de intercambio. Porque si yo quiero comprar un pollo, no tengo que llevarle al de la pollería un cabrito y lo cambio por 3 pollos, porque sería muy incómodo. Para eso el ser humano inventó el dinero. O sea, unidad de intercambio. Hay un cuento que les recomiendo a todos que lo busquen, está online, La Isla de la Esperanza, de Joaquín Bochaca. Es maravilloso este cuento y es muy ilustrativo acerca de cómo funciona el dinero. Bien, la tercera función del dinero es instrumento de atesoramiento, el ahorro. Algo que ya no existe, ¿no? El ahorro ya de nuestra cultura, ya no se les enseña a los niños la cultura del ahorro. A mí de chico por lo menos fui la última generación a la que le enseñaron la cultura del ahorro. En el colegio teníamos la libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal, ahorrando con estampillas. Bueno, la cultura del ahorro desapareció. ¿Qué es el ahorro? Es llevar dinero del presente hacia el futuro. Sí, ya va. Para, Jochi, calma.
La gente quiere terminar de escuchar la historia. La cuarta función del dinero, con la que hicieron desaparecer la cultura del ahorro, es casualmente la cultura del endeudamiento, el crédito. El crédito, si se lo usa desde el Estado Nacional soberano para expandir la economía, para generar trabajo, y ahora Carlos va a explicar esta parte, que es todo lo que tiene que ver con Silvio Gesell, está perfecto. Pero si lo usamos desde la banca privada para financiar que te compres una pizza, o como vimos en la película, para que te compres burritos, y la gente termina yendo al supermercado a pagar con tarjeta, endeudándose a tasas recontrausurarias, está todo mal. Cada vez es más deuda la que se va sumando. Y este es el crecimiento exponencial de la deuda que se está generando hoy. Entendamos, endeudamiento es traer dinero del futuro. Así como el ahorro es llevar dinero hacia el futuro, el endeudamiento es traer dinero del futuro. Y si al dinero del futuro lo trajimos todo al presente, cuando llegue el futuro no va a haber dinero. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. Estamos a punto de ver el estallido de todo esto a nivel planetario, ¿eh? No es solo así. Pero bueno, Silvio Gesell decía que toda la ciencia económica se reduce a entender perfectamente cómo funciona una imprenta y un horno. Y de todo eso, acá está el director del Instituto Silvio Gesell y nos lo va a explicar. Gracias. Gracias, Quique. Muy bien. Ha hecho una excelente explicación. Tenemos poco tiempo y resumir mucha información en poco tiempo. Vimos los problemas, la patología. Vamos a ver de encontrar las soluciones. Soluciones que han nacido en la Argentina, en el Río de la Plata. Eso que muy poca o casi nadie, muy poca gente sabe. No tendremos mucho tiempo de explicarlo, pero básicamente si entendemos que el dinero es energía, y algunas cosas agradecerle a Quique y por ahí algunas aclaraciones. El dinero tampoco es oro, porque es energía, el dinero es riqueza, y la riqueza tiene muchas manifestaciones. También el dinero, como actualmente está diseñado, genera escasez, codicia, diseña. Hablamos de fuerza espiritual, fuerza psíquica y fuerza material o energía en esos tres niveles, ¿no? El dinero también es espiritual, pero vamos a hablar del dinero psíquico y del físico. Del físico lo estuvo hablando Quique, pero el dinero psíquico es el que condiciona nuestras emociones, las estructuras de competencia, la noción que tenemos interna de escasez, de competencia, de codicia, o se dispara cada uno de acuerdo a su estructura emocional o psicológica, o del inconsciente colectivo que se manipula a través de los medios, la televisión, las universidades. ¿Cuál es la definición de economía que nos dan? Que es una ciencia, está discutida, pero es una ciencia social, que tiene por objeto el estudio del funcionamiento de los grandes agregados económicos y cómo se produce, distribuye y consumen bienes y servicios en una economía de un país en un tiempo dado, bienes y servicios mediante la utilización de recursos escasos, ya empezamos con el tema de la escasez, para satisfacer necesidades múltiples y crecientes. ¿Cómo andás? Miembro del Instituto Gesell, campeón. Bueno, recursos escasos, ya estamos en la escasez, para satisfacer necesidades múltiples y siempre crecientes, nunca vamos a llegar, estamos jorobados. Ya las definiciones nos meten en un problema, en la escasez, en que no hay para todos. Y todos pensamos psíquicamente en nuestra estructura que esto es así. Por eso yo hablaba del rebirthing y el renacimiento, que nos enseñan en estas disciplinas espirituales y de sanación que en el universo hay abundancia. ¿Y por qué nos verifica eso de la abundancia en la vida que tenemos todos los días? ¿Por qué tenemos que padecer y prender la televisión a ver cuánto está el dólar todos los días, el riesgo país, de una forma, además de patológica, digamos, claramente de una manipulación, de un hechizo colectivo, como decía Quique? Bueno, eso es una forma de formación de la educación y de nuestras creencias, las podemos cambiar. Pero el tema de la abundancia en el universo, que sabemos y verificamos que es así, no verifica con la teoría económica que se basa en la escasez
y en que no hay para todos y que las necesidades son siempre crecientes, por lo cual hay un extractivismo. En el tiempo que vamos a tener vamos a ver dos cositas. Primero, el oro se identifica con el dinero porque además es escaso, genera escasez, genera codicia, acumulación de oro. Y la tasa de interés es lo que genera también el precio del dinero, que es cada vez más caro y por lo tanto también de esa manera se genera acumulación y escasez. Silvio Gesell dice, no, si hay abundancia, hay recursos para todos, el dinero no tiene por qué tener interés porque el dinero no es una cosa, el dinero sirve para el intercambio. Acá tengo alguna pequeña diferencia con Quique, yo creo que el dinero no es instrumento de ahorro, hay que ahorrar en cosas, hay que ahorrar, por ejemplo, en vacas, en invertir en acciones, en el mercado de capitales, en producción, pero no en activos financieros, que es el dinero por el dinero mismo, por eso nos dicen que el dinero trabaja. ¿Alguien vio alguna vez un dinero trabajando, caminando, tienen hijos? No, yo no lo vi, pero ellos dicen que sí, que el dinero trabaja. Es como un misterio y lo creemos. No, poné a trabajar tu dinero. Entonces ya estamos embebidos de esta situación y es importante reeducarnos. Así que nadie lo conoce a Silvio Gesell. Silvio Gesell es el creador de la economía moderna, de la economía natural. Él escribió un libro fantástico que se llamó El orden económico natural, por libre tierra y libre moneda, desde la abundancia. Y lo escribió en la Argentina y fue la base de la economía del siglo XX, ¿no? John Maynard Keynes, que es el autor y creador de la macroeconomía. Keynes es el que formula la macroeconomía y la forma de crecimiento de las economías modernas de Estados Unidos, básicamente, de todos los países occidentales. Dice que el futuro aprenderá más de Gesell que de Marx. O sea que tampoco es Marx ni el comunismo ni el marxismo que nos dicen en todos lados que está el capital de Marx en la esquina, pero el orden económico natural de Silvio Gesell no está en ningún lado. Les cuento que lo editamos, traje uno solo, pero nos costó, y toda la economía del siglo XX se basa en este libro, El orden económico natural, que ahora lo tenemos reeditado por primera vez, por suerte, en la Argentina, por ERREPAR. Y Keynes le dedica un capítulo entero, es el economista más citado por el tratado de economía más importante hasta el día de fecha, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de Keynes, y cita a Gesell, que además Gesell tiene una diferencia con Keynes. Keynes está a favor de la tasa de interés, Gesell está en contra, dice que el dinero se tiene que oxidar, como las cosas, como las plantas, los animales, como la naturaleza. No puede crecer indefinidamente generando deuda. No, tiene que tener un ciclo de vida. Rudolf Steiner dice lo mismo, tiene que morir y nacer un nuevo dinero. Como tenemos poco tiempo para explicarlo ahora, decirle que Silvio Gesell es el padre Carlos Gesell, el fundador de Villa Gesell. Hemos conseguido un gran museo porque la familia Gesell nos donó al municipio de Villa Gesell la biblioteca original de Silvio Gesell con sus documentos. Es extraordinario. Y esto tiene que ver con Parravicini, que fue una de mis inspiraciones, como seguramente muchos de acá, de qué es lo que pasa con la Argentina. Y sí, hay secretos ocultos. Este es uno, y ahí está el museo, en Villa Gesell, en el Bosque Fundacional. Dinero sin interés, dinero que se oxida, dinero no extractivista y dinero para todos. Porque el dinero es riqueza. El dinero representa la riqueza, no es riqueza en sí mismo. ¿Por qué decimos que el dinero es riqueza? Porque tiene una tasa de interés. Si yo le pongo un plazo fijo y me pagan una tasa, yo creo que la ficción es que es riqueza. Pero la verdad es que es un papel y la fuerza que tiene ese papel es la que le da el colectivo o el Estado, que es el que representa al pueblo, digamos, y le da esa fuerza, pero las leyes se pueden cambiar para que funcionen de otra manera ¿o no? Que funcionen cuando queremos. ¿Por qué no democratizan el poder del dinero? ¿Por qué lo maneja el Banco Central, que es un cartel de bancos? Para que emitan LELIQ, LEVAC y se llevan todo el déficit cuasi fiscal que estamos todos pagando, se la llevan. ¿Cuántos bancos son? Y vivimos trabajando para ellos, pero claro, si son los dueños de los diarios, de los periodistas y aparte de las universidades que les escriben los libros de texto, entonces estamos siempre atrapados en el mismo círculo y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo salimos de esto? Y a Silvio Gesell nadie lo conoce. Obviamente se les acaba el negocio. Bueno, no nos vamos a asustar por esto ni a cortarnos las venas, ya sabemos que es así. Tampoco ni siquiera es conspirativo, es sentido común y es lógico que defienda sus intereses. No hay que escandalizarse, hay que saber, hoy tenemos la información. A veces no se queja redes sociales, internet, pero también algunos me han dicho, y internet es como el Espíritu Santo, ¿viste? Hoy la información está por todos lados, hay que ver qué capacidad y qué conciencia tenemos para esa información manejar y no que la información nos maneje a nosotros. Bueno, está en fortalecer el yo de cada uno. Pero ahí está.
Hoy la información está disponible, tenemos esa posibilidad. Bueno, dicho esto, tenemos una película, tenemos poco tiempo, hay una película corta que les voy a mostrar sobre la solución y un PowerPoint, son 8 láminas, vamos a ver si las podemos mostrar, para ver cómo es el dinero natural, cómo es el dinero sano, el dinero, digamos, que fluye como debería fluir para que todos podamos crecer en nuestras capacidades y que además el yo social, porque como dijimos, como decía Gesell, el dinero es al cuerpo social como la sangre al cuerpo humano individual. Hay un cuerpo social. No estamos excluidos el yo-tú, nos vinculamos, o sea, no solo es que nos vinculamos, nos estructuramos psíquicamente, por eso hablo de fuerza psíquica, y la fuerza material es la que conocemos, también la espiritual, y hay magos negros, magos blancos, hay de todo, porque no es que lo espiritual es bueno, en lo espiritual hay otras fuerzas que por ahí no son tan buenas, es decir, toda esa jerarquía la vamos redimiendo a través de nuestra experiencia, nuestras familias, del otro, con el que nos vamos estructurando psíquicamente. Entonces, no es una materia teórica. Para representarles en una frase y pasar a la película esta que dura 10 minutos y se hace un poco más entretenido, el dinero, en vez de acumularse y pagar interés, hay que eliminar el interés. El dinero tiene que circular. ¿Por qué? Porque yo si emito dinero y todo ese dinero va acumulado siempre a un mismo banco por la tasa de interés y la tasa de interés sube y va retirando el dinero del mercado, el mercado se paraliza. Los productores no venden, los consumidores no tienen plata para consumir. Si seco el mercado, la economía no funciona, baja la recaudación, tengo déficit, tengo que pedir prestado, deuda pública, buenísimo para los bancos. Y si no emito inflación, lo mismo, es un impuesto inflacionario. Los bancos se benefician. Entonces, bueno, entonces me está espoleando. Entonces, nosotros creemos que la creación de dinero es justamente emitir, crear riqueza. Pero Silvio Gesell descubre que no, hay un cambio copernicano en esto. No es emitiendo dinero, y menos a interés, sino que el dinero tiene que circular, porque con cada circulación yo voy creando una transacción. Entonces, con un dinero, con un billete de 1.000 pesos, si yo te vendo y te compro 1.000 pesos, tenemos una transacción, que ya por ahí me vende un libro por 1.000 pesos, y es un PBI de 1.000 pesos. Pero si ella a su vez consume productos cosméticos y así se producen en un solo día, en vez de tener una transacción tuvimos 10, un billete de 1.000 pesos, el mismo billete que se emitió, con el que produje 1.000 pesos de riqueza y circula 10 veces, produjo 10.000 de riqueza. Un billete de 1.000, esa es la magia positiva. Tengo que hacer circular el dinero. Y sin inflación, para que no haya inflación, se oxida el dinero. Quiere decir tasa de interés negativa. Si yo no lo uso el dinero, se me desvaloriza. Pero no es inflación. Está todo mezclado, no es inflación. La inflación es cuando hay sobreemisión de dinero. Gesell dice no hay que emitir dinero. Como decía Quique, tiene que haber una imprenta para imprimir dinero cuando hace falta y la economía se cae, o un horno para cuando hay inflación y hay mucho dinero, hay que retirarlo para mantener el poder adquisitivo del dinero en cero. Siempre tiene que valer y tiene que circular. Y como va muriendo en el tiempo, como todas las cosas, y no creciendo exponencialmente, que es antinatural, como un cáncer, debo hacer que el dinero muera en un tiempo X. Entonces yo, por ejemplo, pongo un 6% anual de deterioro del dinero. Yo me lo tengo que sacar, tengo que comprar cosas, tengo que consumir, tengo que aumentar la demanda, o imprimir en vacas, en casas, en autos, hacer producir, inversión de capital, fábricas, genero trabajo, producción. Eso lo descubre Silvio Gesell, es maravilloso, está en todos los libros, pero hablan a favor de la tasa de interés, no de la tasa de interés negativa, pues pierden el negocio. Pero así nace la economía moderna sin el oro, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver esta película y decirles que, para que se haga más divertido, vamos a ver algunas patologías de la tasa de interés y cómo en realidad la sola circulación del dinero, manteniendo una velocidad que se puede medir y una misma masa de dinero, podemos hacer que la sangre llegue a todos y que el crecimiento sea permanente, sano y autocorregible en todo momento. Eso es la democratización del dinero, un poder constitucional que falta en nuestra Constitución, en la de la mayoría, y los banqueros se apoderaron del Banco Central, de la Reserva Federal, que es privada, y eso no se democratiza, porque son los sacerdotes. Alguna cosa que quiero diferir también con Quique, disculpame, el tema de las religiones. Yo creo que la religión es la del dinero, los sacerdotes son los banqueros que se visten de negro, que saben un montón, son los gurúes de la City. Son los que saben.
y saben de todo, hablan de trigo, hablan de minas de cobre, de pesca, saben de todo, porque es todo financiero. Y en realidad es otra ficción, y se visten de negro como los sacerdotes, y tienen templos donde va el dinero que son las ofrendas, pero en realidad las religiones no necesariamente tienen relación como todos con el dinero. No creo que sean los banqueros, que el Vaticano sea un banco para nada. Yo creo que están infiltrados como todas las religiones por los intereses y por el poder político, como puede pasar en cualquier religión, pero tienen una función de ordenamiento, a veces de mandato y orden. Las religiones no necesariamente tienen que ser porque negativas, pero tienen un aspecto negativo y está en nosotros ir superando a través del conocimiento, la salud y la libertad, básicamente, ¿no? Que bueno, que el recorrido de la humanidad, nosotros tenemos una historia de la humanidad del hombre, vamos ganando grados de libertad en forma permanente, así que soy positivo, soy optimista, es la información la que vale, es nuestro crecimiento y en la historia vemos que siempre progresamos y vamos a progresar y salir de esta también, pero necesitamos tener la información. Así que les pido a los chicos si me ponen el audio de $100 para ver la alquimia del dinero. Perdón, antes de la película, un mensaje urgente. El auto, un Volkswagen matrícula AG828IC, urgente, tiene que moverlo. No sé si es de alguien acá. Bueno, listo. Gracias. Bueno, vamos con esto, que son unos minutos, y vemos qué tenemos para después, para mostrarles la tasa de interés, que es la gran portología, el gran secreto, y cerramos esto. Después vamos a hacer unas preguntas en un salón de al lado. Así funciona la economía. Nos queda poco tiempo, pero esto es real. Bueno, entonces, solamente antes de cerrar, como les dije, vamos a hacer preguntas y respuestas en el salón que está por atrás, a lo del baño mujeres. La verdad no trajimos muchos libros, hay toda una historia argentina sobre esto y decirles que el tema de la tasa de interés es una patología que se puede eliminar. Por ejemplo, la tasa de interés es exponencial, tiende al infinito y las deudas nunca se pagan, se reproducen. Hay varias patologías. El crecimiento natural hace que crezcamos rápido al principio y después se vaya muriendo, es decir, es lo contrario. La concentración financiera. En Alemania, si dividimos ya desde el 80, en los 90, que es donde hay más equilibrio social, en 10 deciles, un decil recibe la renta del 80% de la población y el 1% superior tiene casi el 40% de la renta nacional. Otra patología es la inflación, que se considera que es natural, no lo es. O lo peor, que todos los costos, todos los precios de la economía tienen tasa de interés. Cada vez que compramos galletitas, vamos al supermercado, nafta, o peor aún, pagamos los impuestos, estamos pagando costo financiero. Porque todas las empresas que venden productos piden préstamos y los cargan a ustedes, consumidores, a nosotros, con tasa de interés. Los impuestos que pagamos, el IVA, el 30% es para pagar la deuda pública, que nadie sabe dónde está porque cada vez hay más villamiserias. Antinatural, antisocial, eso hay que sanarlo, la forma de sanarlo es reproduciendo la sana información. Va a ocurrir, viene el cambio que todos escuchamos, capaz que nos toca. No sé cuándo, de política no hablamos, pero capaz que llega. Hay que creer en el Espíritu Santo. Muchas gracias. Bueno, el cierre, la despedida es un video de 40 segundos que nos va a ejemplificar hacia dónde estamos yendo. El video 04, por favor. No tenemos mucho tiempo, pero les cuento, acá hay 2 libros para los que les interese en Jenny. Uno es Keynes y Gesell, que es la historia monetaria argentina y el dinero sin interés, y el otro es el libro verde de Silvio Gesell. Nos costó mucho, pero sacamos a la luz. Hay mucha documentación inédita de Alemania y demás, que a los que les interese el tema de la economía y el dinero les va a venir muy bien. Así que bueno, para avisarles también.
Y bueno, quedamos a la espera del cierre. $15 trillion in debt? Whoa. Yeah. What? Who do they owe money to? Bro, who are they getting money from? It blows my mind that first off, you have everything on the planet here to live for free. You literally have everything you need. And then you invent a system that creates a deterioration of your own resources. You created a store of value that's literally storing less and less value every day. Every day. And you're increasing your technology, and yet somehow you still owe money to someone, and it's $315 trillion. There's not enough paper to print that much cash. What are they doing? Dude, Earth is like the worst meme coin. It's the worst. It got rugged. ¿Vieron en español cuánto equivale? Un 3 seguido de 18 ceros. Eso es lo que debe todo el planeta. La pregunta que nadie hace, ¿a quién le debemos? A los extraterrestres, que vengan y les pagamos. Si no son los extraterrestres, ¿a quién? Esa es la pregunta que Un todos aplauso tienen que hacer. grande para Quique Romero y Carlos Luz. Bueno,